sus maravillosos relatos, Jorge Luis Borges menciona cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos. En sus remotas páginas, dice Borges, está escrito que los animales se dividen en pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etc., que acaban de romper el jarrón, que de lejos parecen moscas. El escritor argentino demostró, al igual que lo habían hecho antes cientos de hombres y mujeres, que la imaginación es un mundo mucho más vasto que el mundo real. Se ha dicho que lo fantástico es tan antiguo como la literatura. Desde tiempos remotos, hombres y mujeres se reunían alrededor del fuego para contar y escuchar historias. Relatos de aparecidos y de hombres lobos, de vampiros, maleficios y animales fabulosos, temas que aún hoy pertenecen al repertorio de los libros. La necesidad del hombre de crear mundos alternativos y diferentes a la realidad aparecía ya en el poema sumerio de Gilgamesh, escrito 2000 años antes de Cristo, así como en la Odisea de Homero o en los relatos bíblicos. En el medioevo, la tradición de lo maravilloso, lo sobrenatural y lo monstruoso se proyectó en textos como La Divina Comedia de Dante Alighieri, La Muerte de Arturo de Tomás Malory o Gargantúa y Pantagruel de François Rabelais. Lo cierto es que hasta el siglo XVIII, casi todos los relatos de ficción tenían algo de fantástico. Entre lámparas y candelabros vi un maravilloso caballo negro con una estrella blanca en la frente. Como mi pasión mayor eran los buenos caballos y yo el jinete más ilustre de mi reino, tomándolo de la brida lo saqué al jardín y lo monté, pero no se movió. Entonces le di en el cuello con la cadena de oro, y de pronto, oh señora mía, abrió el caballo 2 grandes alas negras, relinchó de modo espantoso, dio 3 veces con los cascos en el suelo, y voló conmigo por los aires. En las primeras décadas del siglo, Europa había conocido los relatos árabes de Las 1001 noches, traducidos por Antoine Galland. Poco después, en 1726, Jonathan Swift maravillaba al mundo con los fabulosos Viajes de Gulliver, personaje que recorría los más extraños lugares, poblados por seres humanos diminutos o caballos pensantes. Pero poco después, el mundo comenzó a transformarse vertiginosamente. La razón y el saber científico establecían su poder junto con los adelantos técnicos producidos por la Revolución Industrial. En ese contexto, apareció la novela, una forma de ficción en prosa de carácter realista que tuvo un impacto revolucionario sobre la literatura occidental. Denis Diderot, Daniel Defoe y Jean-Jacques Rousseau fueron algunos de los escritores dominantes del período. La burguesía terminaba con la gran época de los castillos feudales, pero estos, en lugar de desaparecer para siempre, se convirtieron, a partir de entonces, en el símbolo de la imaginación. Además de nutrirse de la realidad, la literatura continuaba poblándose de extraños seres, fantasmas y espíritus, a pesar de que cada vez se creía menos en su existencia.
Poco a poco, este interés por los temas fantásticos se cristalizó en una nueva forma literaria, el cuento de terror. Muchos historiadores consideran al Diablo enamorado, escrito por el francés Jacques Cassot en 1772, como el primer relato puramente fantástico. Álvaro, el protagonista, se enamoraba de una extraña mujer que, a pesar de su comportamiento en apariencia humano, presentaba rasgos diabólicos. Álvaro nunca podía decidir quién era ella, y esa imposibilidad rompía la lógica de su mundo y lo aterraba. A partir de entonces, el personaje de la mujer infernal que seduce al hombre y lo lleva a la perdición será uno de los tópicos clásicos del género fantástico. Dos décadas después, el conde polaco Jan Potocki imaginaba una de las más increíbles aventuras por Alfonso van Vorden, el protagonista de Manuscrito hallado en Zaragoza. En la historia, de cuya veracidad siempre dudaba Alfonso, no faltaban extraños brebajes, fantasmas y doncellas seductoras cuyos cuerpos se transformaban en cadáveres de hombres ahorcados. La duda del protagonista es un elemento clave para lo fantástico. A diferencia de lo mágico, que sucede en un mundo irreal habitado por hadas y duendes, lo fantástico irrumpe en la realidad y provoca una sensación inquietante, precisamente por la duda que sienten tanto el lector como el personaje del relato acerca de la veracidad de los acontecimientos narrados. En Inglaterra, a fines del siglo XVIII, las novelas góticas se opusieron al positivismo científico y los efectos del capitalismo incipiente y contribuyeron al repertorio de la ficción fantástica, desde la irracionalidad y el horror. Estas primeras novelas de terror estaban ambientadas en escenarios lúgubres y desolados. Los palacios medievales albergaban las historias que transcurrían entre gobelinos, pasadizos secretos y fuerzas extrañas. Las páginas del Castillo de Otranto, escritas por Horace Walpole en 1764, inauguraron el género. Un enigmático retrato escapaba de su marco para asustar a los habitantes de la aldea. Los misterios de Udolfo, de Anne Radcliffe, escrita 30 años más tarde, continuó con la tradición de espectros y presencias terroríficas. Poco después, en 1817, aparecía Frankenstein, el moderno Prometeo, de Mary Shelley, en que un científico daba vida a una criatura monstruosa creada a partir de cadáveres humanos. Esta obra fue considerada pionera en la ciencia ficción, ya que lo fantástico encontraba una explicación posible en saberes científicos. El terror fantástico comenzó a interesar pronto a los literatos de otras lenguas, que reaccionaban también contra la omnipotencia de la razón y los saberes científicos. En la Alemania del siglo XVIII, el romanticismo propuso una literatura donde predominara la imaginación sobre la razón, la emoción sobre la lógica y la intuición sobre la ciencia. Por otro lado, los paisajes melancólicos y brumosos de los bosques germanos eran el escenario natural para las fábulas sobrenaturales.
En los cuentos fantásticos de Ludwig Tieck, la tradición mágica seguía presente. En cambio, el mundo del poeta prusiano Ludwig Achim von Arnim, imaginado en Isabel de Egipto, relato escrito a principios del siglo XIX, era un mundo fantástico y real a la vez, turbio e inquietante. Isabel, una joven zíngara, decide conquistar a un muchacho de quien se ha enamorado. En medio de sus aventuras aparecerán visiones y sueños, tesoros escondidos, un hombre raíz y un viejo judío que fabrica un golem. Es decir, un ser de arcilla idéntico a la muchacha que cobra vida y que será el origen de una serie de equívocos. Pero quizás sea Ernst Theodor Amadeus Hoffmann el más grande cuentista fantástico alemán. Sus cuentos Los elixires del diablo o La casa encantada son algunas de las obras más características del género. Los personajes se movían en el mundo real y cotidiano, lo que provocaba un miedo aún mayor. En 1816, Hoffmann dio vida a una de sus más siniestras invenciones, el hombre de arena, un ser tenebroso que robaba los ojos a los niños para dar vida a sus autómatas. Otros grandes escritores del período como Jean-Paul Richter o Friedrich von Schiller incursionaron también en las narraciones fantásticas. A principios del siglo XIX apareció en Alemania Fausto, la gran obra de Johann Wolfgang von Goethe, basada en una leyenda popular. El poema dramático narraba las vicisitudes de un sabio que entregaba su alma a Mefistófeles a cambio de bienes terrenales. El pacto con el diablo sería retomado con frecuencia en la tradición fantástica. Durante el siglo XIX, el género fantástico alcanzó su madurez en todo el mundo. En Francia, Théophile Gautier quiso ejercer la profesión de cuentista fantástico y sus relatos se orientaron hacia la creación de atmósferas terroríficas. Pero uno de los pasos más importantes en la evolución del género vendría del otro lado del océano Atlántico. No espero ni pido que crean la fantástica aunque ordinaria historia que voy a escribir. Estaría loco si lo esperara, pues mis propios sentidos rechazan la evidencia. Sin embargo, no estoy loco, e indudablemente esto no lo he soñado. Así comenzaba El gato negro, escrito en 1843 por el norteamericano Edgar Allan Poe, creador del cuento corto, que incluyó escenas de terror fantásticas en algunos de sus más célebres relatos, como Los recuerdos de Mr. Bedlow y La caída de la casa Usher. Sus pesadillas literarias retomaban la tradición gótica y contribuían a fortalecer un género joven que había iniciado Honoré de Balzac hacia 1820 con Un asunto tenebroso, la novela policial. Estos relatos de misterio contenían situaciones extrañas que en un principio se mostraban fuera de toda lógica, pero que finalmente eran develadas a través de una explicación racional. Es lo que sucedía en Los crímenes de la Rue Morgue. Al final de la historia, el lector se enteraba de que el autor de los extraños asesinatos era un gorila, y no una presencia sobrenatural, como se había sostenido a lo largo del relato. En 1886, el inglés Robert Louis Stevenson sorprendió a los lectores con El extraño caso del Dr. Jekyll, una novela de tintes psicológicos.
Mediante una droga, un científico se transformaba en un ser monstruoso, Mr. Hyde, que en realidad se encontraba en su interior y cuya aparición se volvía cada vez más incontrolable. Una década más tarde, la mitología de los seres que albergaban monstruos en su interior tendría un nuevo exponente. Drácula, la novela de Bram Stoker, retomaba una idea clave de la literatura fantástica: el hombre vampiro, aprisionado en su inmortalidad, que lograba a costa de la sangre de sus víctimas humanas. Otros escritores hicieron un uso más serio de la fantasía, poniéndola al servicio de la ética cristiana y la alegoría, como Gilbert Keith Chesterton con su obra de 1908, El hombre que fue jueves. El título aludía al hombre que recibía el protagonista al ingresar a una secta que había jurado la desaparición del mundo, en la que todos los integrantes llevaban nombres de días. Muchos otros se aventuraron en el género, ya fuera desde el humor y la crueldad, como Rudyard Kipling, ya desde el terror psicológico, como Henry James, o bien dirigiéndose al público infantil, siempre ávido de fantasías. Desde el siglo XVIII, los niños habían podido acceder a una literatura especialmente escrita para ellos. Madame Le Prince de Beaumont había publicado en 1757 una serie de cuentos repletos de castillos, brujas y príncipes, entre ellos La Bella y la Bestia, en que una hermosa joven desencantaba con su amor a un príncipe convertido en bestia mediante un hechizo. En el siglo XIX, Hans Christian Andersen y los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm continuaron por ese camino con relatos que se convertirían en los clásicos de los chicos. Situados en un límite impreciso con la literatura para adultos, Edward Lear y Lewis Carroll jugaron y experimentaron con el lenguaje y las paradojas de la lógica. En la novela Alicia, publicada en 1865, Carroll otorgó al gato de Cheshire el don de desaparecer gradualmente, hasta no dejar otra cosa que la sonrisa, sin dientes y sin boca. Junto a la reina de corazones, el sombrerero loco y el huevo parlante, la sonrisa felina formaba parte del mundo maravilloso en el que Alicia vivía sus aventuras. El libro escondía una profunda crítica a la sociedad victoriana a través del humor y del absurdo. La literatura infantil, el folletín y otros géneros considerados menores sirvieron de refugio a la ficción fantástica para poder desarrollarse. El mundo intelectual aún no la contaba entre sus géneros literarios nobles. El siglo XX vio crecer en Norteamérica un fenómeno hasta entonces desconocido: la sociedad de masas, y con ella una industria cultural que debía satisfacer las necesidades de esparcimiento de aquellas masas. Las revistas baratas se reprodujeron, y en sus páginas los fantasmas y monstruos, acentuándose una nueva tradición en la fantasía. La más vieja, la más fuerte emoción experimentada por el ser humano es el miedo. La forma más poderosa que adopta el miedo es el miedo a lo desconocido. Desde la revista Weird Tales, Howard Phillips Lovecraft, uno de los más fieles continuadores de Edgar Allan Poe, expresó como nadie el horror absoluto. En ausencia de Dios, el hombre, solo y desamparado, se enfrentaba en sus relatos con las fuerzas sobrenaturales del mal en estado puro. Otros autores contribuyeron al desarrollo de lo fantástico, lo mismo que las revistas literarias, que comenzaron a tomar al género bajo su protección. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, se expandía la literatura de ciencia ficción, a la que se consideró en un momento como la continuación irresponsable de la muerte de la ficción fantástica. Sin embargo,
Las historias mágicas estaban lejos de desaparecer. La literatura fantástica siempre había preservado un rincón del mundo del avance de la tecnología. El despliegue cientificista de la ciencia ficción, acentuado por las dos guerras mundiales y en particular por las bombas atómicas de 1945, provocaron un retorno a lo mágico y a las historias situadas en una temporalidad semejante al medioevo. Autores como Mervyn Peake o Van Gogh comenzaron a cobrar importancia. En 1950, cuando aún el género fantástico no se había consagrado en el mundo de las letras, se publicaron las aventuras de Conan el Conquistador, escritas por Robert Irving Howard. Conan era un guerrero que debía reconquistar el trono de Aquilonia, que le había arrebatado un hechicero por medio de la magia negra. En esta tradición de la fantasía épica, John Ronald Reuel Tolkien se abocó durante 12 años a la escritura de los 3 volúmenes del Señor de los Anillos, que publicó en 1955. El bien y el mal protagonizaron la más dura batalla de todos los tiempos. El hobbit Bilbo Bolsón y sus amigos, poniendo en riesgo su vida, debían cumplir una misión llena de aventuras, misterios y revelaciones mágicas en un viaje a través de la Tierra Media. Con las ediciones norteamericanas en rústica del Señor de los Anillos y Conan, a mediados de los 60, la literatura fantástica alcanzó su máximo esplendor. Mientras en Francia se proclamaba la consigna de la imaginación al poder, se afianzaba en Norteamérica y todo el mundo este tipo de relato al que se denominó de espada y hechicería. Reconciliado con la historia de la literatura, el mundo de la fantasía continuó acrecentando sus dominios. Otros autores continuaron con la tradición, como Robert Heinlein, Michael Moorcock, Ira Levin y Stephen King, entre muchos que pusieron su pluma al servicio de la aventura y la imaginación. En todo el mundo hubo grandes escritores que se sumaron a las filas de lo mágico, como Italo Calvino o el argentino Jorge Luis Borges. Como lo han demostrado estos autores, y muchos otros también, el desarrollo de mundos fantásticos es una necesidad del ser humano. Elfos, enanos, gárgolas, vampiros, caballos alados y otros cientos de personajes fabulosos conforman la mitología de este universo, donde la palabra tiene un poder que ha perdido en la realidad. En los mundos imaginarios, la palabra puede hechizar, conjurar, salvar vidas o condenar. Quizás la más fantástica de las ideas inventadas por el hombre sea la de imaginar a lo racional retrocediendo frente al poder de la imaginación. Se llegará a creer que la vida real es más singular y más fantástica que ninguna otra cosa, y todo lo que un escritor realmente puede hacer es presentarla como en un espejo, oscuramente. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, El hombre de arena.